Capítulo 7. El umbral del pasado. Mantuvieron un silencio por varios minutos, 4 o 5 quizás. Antonio intentaba ver qué había entre las tinieblas, qué rostro tenía aquel ser extraño, no porque lo fuera a reconocer, o fuera él mismo quien le hablaba a través del espejo hace algunos minutos. Era pura curiosidad, ganas de saber cómo se veían realmente los demonios. Nunca había visto uno y su aspecto de seguro debería ser bastante temeroso. El ser lo miraba también directamente, el brillo de sus ojos era lo que delataba su persistencia en mantener la mirada, como atento a lo que fuera a decir. Pero Antonio esperaba que el demonio hablara primero. El monstruo esperaba que su amo hablara. Los pórticos son interesantes, ¿no te parecen, Antonio? ¿Los pórticos? ¿Por qué? ¿Por qué crees que son interesantes? Son la última y primera puerta de un lugar. Es la línea imaginaria de los límites entre un país por explorar y un hogar creado a tu antojo. ¿Y qué con eso? Cuando sales o entras a casa, tienes la opción de pensar a lo que te enfrentas en un lugar del pórtico y lo que dejas en el otro. Muchas puertas las traspasamos sin pensar que vas a encontrar al otro lado, pero también es en el que te sientes seguro. Después de una puerta puede acabar todo o empezar todo. Una puerta te da bienvenidas o te da despedidas. Son portales donde te alejas de lo conocido y entras a lo desconocido, donde sales de tu zona de confort y te enfrentas al exterior, o para refugiarse. Son portales para reflexionar. El hombre no dijo nada más. Esa era la manera de expresar el diálogo y el demonio fue bastante directo utilizando las palabras adecuadas. Antonio sabía perfectamente de cuáles puertas hablaba. Entendía que en algunos de esos dos lugares del pórtico, el hombre despiadado y cobarde, aquel que había tomado control de su vida por los últimos años y daba por terminada la vida de sus 2 hijos y esposa, resurgía para seguir acumulando razones para ser odiado y odiar. Mientras que el amoroso hombre del pasado, el padre condescendiente y esposo dedicado, quedaba en los retratos, fuera del refugio, al otro lado del pórtico. Quiero un nombre, dijo Antonio sin dejar que el demonio fuera tan rápido en un tema que ni siquiera sabía cómo abordar en su cabeza. Ganaba un poco de tiempo, pero el tiempo que quería no era para escapar, para huir de la situación. No había manera de hacerlo. Necesitaba tiempo para entender lo que sucedía. Creer que realmente era él en su casa dialogando con un ser espectral. Quiso confirmar de nuevo lo que pedía. Si haremos esto, y ni siquiera podré saber quién es usted por su propia boca, quiero un nombre para dirigirme a usted. Está bien, ¿cómo te sientas mejor, Antonio? Ponme tú el nombre, bautízame. El nombre que desees estará bien para mí. Antonio buscó en su mente el mejor nombre, alguno con referencia que pudiera recordar, y casi sin pensarlo mucho dijo el primero que llegó a su lengua sin ser analizado: Virgilio. Una sonrisa se dibujó en el rostro del ser en la penumbra, sabiendo completamente la razón de aquel nombre. Ok, seré tu Virgilio. ¿Quieres que tome la forma de él también? Lo haría con gusto. Quizás así te sientas más familiarizado. El hombre no le extrañó la propuesta. Un demonio podría tomar la forma que quisiera según lo que había leído y escuchado en tantas historietas, películas y demás cosas que nosotros los humanos hemos creado. Dudó si aceptar y pensar en alguna otra persona. El ser en la penumbra estuvo en silencio esperando una respuesta. Al no encontrarla, añadió: a no ser que te estés refiriendo a otro Virgilio. No creo que conozcas a nadie más con ese nombre. No es muy común en este lugar del planeta. Antonio no quería dejarlo que siguiera hablando más de aquel nombre. Ni siquiera sabía muy bien por qué lo había hecho. Hubiera podido escoger algún otro que no tuviera ninguna conexión. Podía cambiarlo igual, estaba a tiempo, pero ya no importaba. Interrumpió diciendo con palabras suaves: no, quiero la figura de mi viejo. Antonio desvió la mirada al suelo, a un tapete de bienvenida que había comprado con su esposa años atrás, cuando recién se mudaron a esa casa. Lo primero era dar la bienvenida a los invitados con un tapete que lo refleje. Nunca lo cambiaron a pesar de que ya la palabra welcome se
diluido casi por completo, y la bienvenida ya no era visible para el ser que se presentaba. Quizás para la nueva personificación sí lo sería. Las escamas del demonio empezaron a caer, primero unas pocas como si se las llevara el viento que penetraba por debajo de la puerta. Luego una borrasca se filtró y arrancó todas las escamas azuladas que lo cubrían, borrándole a la vez los ojos siniestros de la penumbra, quitándole las garras de las manos y los pies. Las escamas hacían ahora un torbellino estrellándose contra las paredes, deslechando pedazos del demonio por todas partes. Antonio tuvo que devolver sus ojos a su puerta, observando el fenómeno que ocurría. Los pedazos de escamas se reunieron en el piso, levantándose entre todos, formando lo que se convertiría en unos zapatos, luego en las piernas, tronco, brazos y cabeza. Poco a poco, cada pedazo de escama fue tomando lugar en la nueva apariencia, esta vez un poco más decrépita, sin alientos y desganada. Algunas pocas escamas revolotearon en el aire y se instalaron en los arrugados labios cuando pronunciaban las primeras palabras. Los ancianos son la representación de la verdad, sabiduría y comprensión. Espero que te funcione, Antonio Claro. El anciano, ahora más visible, sentado frente a él, bautizado como Virgilio, traía un saco cuello V de lana color rojo, pantalones cafés y camisa blanca. También traía una bobina de esas que solo los ancianos usan, mas no era el único que divulgaba su edad. Los lentes que Antonio le compró hace años y el bastón desgastado también eran los mismos a los que recordaba. Y para colmo de males, cuando Virgilio habló, desbocó una voz de cansancio y pausada que no tuvo más espectadores que un hijo atónito por ver a su padre reencarnado bajo su pórtico. La luz no ayudaba mucho, pero era eminente que conservaba la colonia maderosa y el color característico del Marlboro rojo de su viejo. Antonio, que le era mucho más fácil ver una figura humana, topó sus ojos y no contuvo su emoción. Metió su rostro entre sus piernas y se tomó el tiempo necesario para entender que era tan solo una figura más, un ser maligno, cumpliendo quizás su último deseo. Secó las lágrimas y algo más calmado subió la mirada. Nuevamente estaba en silencio, quizás por las mismas razones que antes, quizás por respeto. Sé lo que hiciste, Tony. La voz ya no era la causa de que sus ojos se aguaran. Ahora eran las palabras, el sentimiento que contenían y el blanco a donde se disparaban. La impotencia de su padre le hablaba aún después de tantos años. Creaba dentro de su hijo lo suficiente para recordar todo lo vivido a su lado durante los años de infancia y adolescencia. Tan solo con unas cuantas palabras su piel se erizó. Antonio portó los recuerdos y entendió que si jugaba con el demonio, no podía ser vulnerable. Tenía que fortalecerse si quería ganar un duelo con ese ser. Sé que lo sabes, Virgilio. Sé que sabes todo, incluso como mi viejo me decía de niño. Tú me escogiste, Tony. Acéptame, porque soy producto de tus deseos. Lo sé. Tan solo dame unos segundos y lo haré. Si crees que funcione, el darme este nombre y la apariencia de tu padre, quizás no, pero si hay alguien a quien yo recuerdo con rostro de un monstruo, es la tuya, padre. Muy bien, aquí me tienes. Tenemos toda la noche, Tony. Y empezaré por tus acciones más recientes. ¿Por qué lo hiciste? Explícale a tu padre o a Virgilio por qué tomaste estas decisiones esta noche. ¿Por qué asesinaste a tu familia, Tony? Sí había funcionado. Ahora Antonio se sentía más familiarizado con aquella imagen que le producía un cierto aire de complicidad. La apariencia de su padre le daba impotencia, pero se convertía en un gran reto, poder tener la razón sobre mi padre. El nombre, Virgilio, le daba la fuerza para seguir, y si tenía que enfrentar a alguien, qué mejor que un cómplice o alguien a quien poder culpar. Era el momento de exponer la obra que había creado esa noche. Antonio tomó aire. Se concentró y dejó que su mente empezara a librarse de las ataduras. Dejaría salir sus pensamientos, si igual serían los últimos que tendrían en este mundo. Pero explicar no sería fácil. Ni siquiera él mismo estaba seguro de lo que había hecho. Aún era un creador anonadado de su creación. Virgilio, sé lo que hice esta noche. Sé que los asesiné.
y no merezco nada. Sé que soy un hombre egoísta y sin sentimientos. Sé que dejé de amar a mi familia y me convertí en este hombre despiadado y cobarde. Y ahora es él quien toma el control de mí una vez más, que llega a esta casa. No soy lo suficientemente fuerte, pero no quería hacerlo. No quería matar a mi familia. ¿No crees que yo lo hice? No fui yo. Fue ese hombre dentro de mí, el culpable de mis actos y la razón de mi demencia incurable. Antonio levantó la cabeza y miró de nuevo a esos ojos arrugados. Levantando un poco más la voz, se dirigió no solo al anciano o al demonio que venía por su confesión. Si debes llevarte a alguien, demonio, llévatelo a él. Yo intenté detenerlo, yo intenté hablar con él, quise que se calmara, quise que el hombre amoroso tomara su lugar. Yo intenté tomar el mando de mi mente, realmente lo intenté, pero él fue más fuerte. Él me engañó y nos engañó a todos una y otra vez. Cuando le decía a mi esposa que la amaba, cuando la abrazaba a mis hijos y los besaba en sus frentes. Yo rogué para que ellos se dieran cuenta que el sentimiento dentro de él no era de amor. Supliqué para que mi esposa no creyera en sus palabras. En serio que lo intenté. En serio que di todo de mi parte para que esto no sucediera. Lo juro. Tú eres el mismo hombre, Antonio Claro. Si tu esposa te creyó y tus hijos lo amaron también a él, es porque tú eras él y él eres tú. Tú lo creaste y supiste desde un principio cuáles eran sus intenciones. Y le diste tu vida, le entregaste tus acciones, tus pensamientos, le diste tu esposa y tus hijos. Le entregaste tu hogar y todo el poder necesario para dominar al hombre amoroso y cualquier otro que esté dentro de ti. El anciano frunció el ceño, levantando también el tono de la conversación, haciendo que su voz carraspeara aún más por el esfuerzo, dejando salir una gota de agua de su boca. Le dijo con más seriedad: pequeño Tony, deja de buscar a alguien a quien culpar y fíjate que siempre fuiste tú. Tú eres el mismo hombre despiadado y cobarde, el mismo amoroso y valiente, el mismo que llora como un niño y se burla cuando dices que no eres el mismo. No te burles de mí, Tony. Hoy no, ya no. De mí no te puedes burlar. En serio no quise hacerlo. Es mi mujer, con quien viví muchos años de mi vida, y mis hijos los que vi nacer, a quienes fueron masacrados en este cuarto por una versión de mí más poderosa, pero juro que no fui yo. El rostro del anciano se le había puesto rojo como cuando empezaba una discusión con algún vecino o estaba por castigar a su hijo, descontrolado. Pero el demonio en su interior también empezaba a perder la paciencia y a enfurecerse. Así era difícil comparar y saber cuál se debía temer más, si al demonio o al anciano que reencarnaba. Pensó dejar esa funda mundana de un viejo incapaz de hacerse sentir sobre su propio hijo, que se aprovechaba no solo de la edad, pero presumía de inteligencia. Quiso convertirse de nuevo en una bestia aún más horrorosa y matar de un susto a aquel hombre que sollozaba como un infante lleno de mentiras, sacarlo de aquel cuerpo débil y hacerle ver que no tenía idea de los límites de la imaginación. Quiso tomarlo con sus garras y partirle la mente mientras remataba su cuerpo contra las escaleras, pero no lo hizo. Buscó el control y lidiar con la situación como había prometido, en buenos términos. Sé que una parte de ti no quería hacerlo, mi pequeño Tony. Sé que esa parte de ti, el hombre amoroso, la dejaste sin poderes y la despojaste de armadura, convirtiéndolo en un niño frente a un demonio al cual consideraste vencedor desde un principio. Sé que lo lamentas, eso lo sé muy bien, pero dejaste que el hombre despiadado ganara sin pelear frente a frente. Fue tu primer y más grande error. Escucha muy bien esto, Antonio. Le diste más poder a esa parte de ti que no lo merecía, que no necesitabas. Le decías que no le mintiera a tu familia, que sintiera amor por ella, pero le dabas más poder para odiar que para amar. Eso fue absurdo. Tus pensamientos son como un niño que dice leer, pero en la acción no ha aprendido las letras, o un hombre que dice amar, pero ha olvidado y nunca supo cómo expresarlo. Antonio reflexionó. Ya no recordaba el rostro de sus hijos cuando eran bebés, la ternura que ellos irradiaban. Solo recordaba que eran personas gritonas, descuidadas, con falta de carácter,
que lloraban constantemente y no eran capaces de hacer las cosas por sí solos. Pero eran tan solo niños. Tienen solo 8 y 14 años. ¿Qué pretendes? Sus ganas de estar solo eran más fuertes. Sus deseos de tener soledad, silencio, de vez en cuando poseían sus pensamientos y le daban las fuerzas necesarias a ese asesino que seguía planeando cómo volver a matar, cómo volver a hacer que el mundo callara, que su esposa dejara de meterse en sus cosas y dejara de reprimirle cualquier cosa que hacía como si fuera un niño. Pero ella solo busca tener una conversación donde los dos estén de acuerdo y hallen una solución a las cosas. No es un reproche, Antonio, es un diálogo que tú mismo has destruido dejándolo en escombros. A eso se dedicaba el matrimonio en los últimos años, a hacer sentir al otro que es inferior. El ego y la soberbia se habían adueñado de la relación, haciéndola que cada situación se convirtiera en una excusa para pelear. Los alegatos eran constantes, las dobles opiniones eran malintencionadas. Ella siempre se refería a la falta de tiempo y dedicación, no solo a la familia, pero al amor que decía seguir sintiendo. Antonio sentía necesidad de apoyo en sus decisiones y confianza en las acciones que determinaba. Empezaba a creer que no era tomado en cuenta y su familia lo hacía a un lado. Y ninguno de los dos se daba cuenta de la distancia generada entre ellos. Era inevitable pensar que habían desperdiciado toda su vida en una relación que ya no querían, en una familia que ya no buscaban, y en esos sentimientos que quedaban en el pasado. Antonio encontraba refugio en las adulaciones del trabajo, en sus ideas por capturar a los malos, y nada de eso era recompensado en su familia. Nunca dejé que nadie me hiciera sentir que yo no sabía hacer mis cosas. Siempre fui autónomo, aprendí por mi cuenta y viví mi vida según lo que yo mismo aprendía. Así soy yo, así fui criado, y si ella no me apoya, se las verá sola, y si mis hijos no me hacen caso, que se joden en sus vidas. La cabeza de Antonio divalgaba en los recuerdos y en los sentimientos de los últimos años por su familia. Era obvio que no sentía lo mismo como cuando planearon tener a su primer hijo, o cuando se quedaban tarde en la noche hablando de cuál sería la mejor casa a comprar, del número de hijos o de los paseos que darían. Eso era un tiempo muy remoto. Ahora, quien realmente planeaba su vida era el asesino, el buscador de silencio y libertad. El poder sobre su mente fue entregado con cada discusión, con cada vez que ganaba el orgullo y prefería refugiarse en el mundo al otro lado del pórtico, en tantos placeres carnales de otras mujeres y en el humor de amistades entre tragos. A ese le había entregado el poder sin luchar. Era cierto, ese era el despreciable. Ese ser despreciable era el mismo. Él sí controla las cosas. Mira lo que logró. Mira la paz que logró traer a esta casa. Esa parte de mí sí tiene control sobre su vida. Sí sabe cómo poner orden a las cosas. Y por eso se ganó el primer puesto en mi mente. Por eso es quien, a la final, logra lo que quiere. Ese hombre amoroso solo fue un instrumento. El hombre despiadado empezaba a salir de su escondite detrás de su mente. Empezaba a ganar de nuevo el control y sentirse orgulloso de su creación, de la obra de arte que había realizado esa noche asesinando a su familia. No, no es así. No puede ser. Yo no quise eso. No fue mi culpa. Yo no tengo la culpa. Nada de mí puede tener la culpa. Tú tienes la culpa de que yo los asesinara. Sí, tú eres el culpable de todo. Y vienes aquí a interrogarme como si fuera mi culpa, cuando eres tú quien me obligó a hacerlo. Virgilio se dio cuenta de que el hombre con quien hablaba, aunque era el mismo, era otro, a quien se le atribuía el asesinato, aquel lado con rabia, con odio, con la soberbia que solo los demonios podían poseer, brotaba al interior y lucía sus ojos arrogantes y frívolos, con deseos de acabar con el mundo, aquel que tenía todo el poder de ese humano a su control. Y sus labios se expresaban más, sus ojos tenían sangre y su irritación iba en aumento contra el anciano sentado bajo su pórtico. Tú me dejaste solo, tú, Padre mío, tú me dejaste vivir mi vida como pudiera. Nunca estuviste a mi lado, nunca me enseñaste los límites de la sociedad, de una familia o de un ser vivo. Sí, ya lo entiendo,
Es por eso que estás aquí. Por eso quise que te aparecieras. Porque una parte de mí sabe muy bien que no fui yo quien mató a su esposa o a sus hijos. Fuiste tú quien mató a su nuera y a sus nietos. Tú con tus faltas paternales y tus mentiras de quién fue mi madre. Así que interrógate a ti mismo. Pregúntate qué has hecho para criar un hijo como yo. Y vete tú al infierno, padre. Antonio estaba teniendo un duelo interno. Algo le daba fuerzas para decirse a sí mismo que no tenía la culpa, pero algo más fuerte le decía que sí, que asumiera su responsabilidad. Ve, sube al segundo piso. Ahí está tu nuera a quien quieres tanto, tus nietos a quien malcriaste. Están esperando por ti para que les respondas por qué los mataste, por qué trajiste al mundo a un hijo y lo abandonaste para que se convirtiera en un monstruo, en un asesino. Ahora gritaba descontroladamente su padre, a lo que fuera que le personificara. Su rostro se tornó rojo, las venas de su cuello latían fuertemente, llenas de sangre ardiendo, viajando hasta la parte esclerótica del ojo, a punto de reventar sus vasos. La expresión era de un hombre totalmente diferente, irreconocible, aquel hombre al que una esposa tendría miedo y sus hijos no le atrevían a responder. Esa era la personificación de los últimos años conviviendo con su familia. Mi padre quien nunca estuvo ahí para mí, mucho menos ahora. Te fuiste de mi vida y si es que alguna vez estuviste. Yo te saqué de mi vida porque tú nunca me aceptaste en la tuya. Nadie me crió, tú no lo hiciste, yo me crié solo. Te quería aquí para decirte que esta obra fue creada para ti, en tu nombre, porque detrás de todo tú fuiste el creador. Tú has sido la voz que desde pequeño que me ha obligado a infligir el mismo dolor que me provocaste, así que solo tú tienes la culpa de todo esto. Vete tú al infierno. Vete, maldito viejo, que no mereces que te llame padre. El anciano, sin perder sus estribos, habló intentando serenar la situación. Tony, no me llames así, maldito anciano. El demonio esperó unos minutos mientras Antonio controlaba de nuevo su respiración jadeante. No quería provocarlo más. Debía ser inteligente e intentar hablar con una parte más razonable en el interior del humano frente a él. Cuando por fin lo sintió un poco más controlado, continuó hablando. Fuiste criado como muchos niños fueron criados en este país. Yo también fui criado de esa manera, pequeño Tony. A mí también me enseñaron a vivir en soledad. Y mírame, no soy un cobarde, no soy un asesino. No soy quien busca a quien echarle la culpa de las cosas. Tampoco tuviste familia, padre. Tampoco supiste qué es amar. Eres tan solo un viejo que no tuvo seres amados. Yo tampoco te amé. Si te das cuenta, no somos tan diferentes como crees, anciano. Hay muchas personas que aman de diferentes maneras. Yo te amé, de la manera que creí que era el amor para mí. No todos tenemos la valentía de mostrar nuestras emociones, de dar abrazos y besos, de decir con las palabras lo que sentimos. Y si me vas a culpar de eso, hazlo. Pero te amé de otras maneras. Te amé de la manera que creí necesaria para ti. Y sé que guardas ese rencor contra mí por no estar más cerca, pero estuve ahí. Antonio se había exaltado tanto que jadeaba intentando hallar el aire para respirar. Hiperventilaba y comprendió que debía calmar por lo menos su respiración para poder continuar. Sin dejar la expresión combatiente, escuchó con más atención al anciano. Mira a tu interior, estás dándote poder de nuevo a esa parte de ti. Contra esto, un disfraz de padre, como ya tú lo expresaste, y según veo, para ti tiene mucha importancia. Tus acciones no tienen que ser una consecuencia de tu pasado. Tus acciones en el presente deben ser tan solo eso, una reacción a tus sentimientos actuales. Antonio desvió la mirada de nuevo a aquel tapete que le daba la bienvenida. No puedo dejar que me gane de nuevo esta pelea. Si tienes un problema conmigo, si incluso hoy después de tanto tiempo tienes resentimientos, hablemos. Enfréntate, no seas ese otro hombre, no seas cobarde.
Tú nunca fuiste el hombre más valiente en cuanto a sentimientos, padre. ¿Por qué vienes a pedirme algo que tú no aplicas? El deber de un padre no es actuar como quiere que su hijo actúe. El deber de un padre es enseñarle cómo se hacen las cosas correctamente. Valiente padre, créeme, nunca quise hacer lo que tú hacías. Aún así lo hiciste. Después de todo, sí, nos parecimos mucho más, hijo. No solo evadiste una comunicación asertiva con tus seres que amas, pero también evadiste esa comunicación contigo mismo. Antonio se sentía como un niño, no supo qué responder a eso y tan solo hizo un gesto de desaprobación. Los humanos no deberíamos esperar en decir la verdad, y ese es el segundo error que tú cometiste. Perdiste el hilo de la comunicación contigo mismo, y todo de ti, sabia mentira, y las más grandes de las mentiras es la que nos decimos a nosotros mismos. ¿Qué dijiste? Sí, la más grande mentira que es hacerte creer que eres alguien más, alguien a quien sí pueden amar. Si tú no eres capaz de aceptar quién eres, las cosas que tienes, los errores que cometiste, la vida que llevas y los pensamientos que tienes, nadie más lo hará. La expresión de Antonio ya era un poco más calmada. Entendía que ningún ser humano puede poner una vida en las manos de otro sin creerse responsable. Su duelo interno le quitaba fuerzas y el hombre razonable se unió con el amoroso. Yo sí tuve amor. Yo tuve a mi esposa amorosa, mis hijos preciosos y llenos de vida. Yo quise vivir entre sus gritos y ser parte de sus proyectos. Yo tomé la decisión de ser mejor que mi propio padre, de amar lo bueno de mí y dárselo a mi familia. Amé cada día que bañé a mi hijo cuando nació. Amé cada día que acompañaba a mi esposa a sus clases y la llamaba cuando prestaba servicio militar y debía viajar. Amé mi compromiso con ella, porque ella también me hacía amarme. Amé cuando mis hijos me llamaban en las noches para espantar sus fantasmas. Amé las tardes enseñándoles a jugar. Y más que cualquier cosa, amé ser esposo y padre. Antonio, olvídate si tu vida, si tus padres o tus pensamientos y acciones son buenos o malos. Son lo que son parte de ti y ya. Tan solo eso son. Todo eres tú, pero afróntalo. Hazlo parte de ti y lidia con ello. Ya no estaba furioso, se había calmado. Pensaba mucho más en sus pensamientos. Pronto sintió que ya no tenía el control. Sintió que muchos hombres tomaban ahora parte de sí. Dejó de ser un hombre cobarde, un hombre despreciable, un hombre tímido y desdichado, un hombre razonable o un hombre que amaba a su familia, y empezó a convertirse en uno solo, uno único que tenía a todos dentro de sí. Siempre lo fue, mas nunca lo aceptó. La mente puede ser lo suficientemente astuta para crear múltiples versiones y sentirse libre de cargar cualquier culpa, pero se necesita de un acto de responsabilidad, aceptar que sin importar qué versión de nosotros le demos al mundo, sí o sí, la responsabilidad se asume porque somos el piloto de la vida. No elimines la tristeza ni la alegría, no elimines un mal o un buen día, no te deshaces del deseo de asesinar o amar, de olvidar o recordar, de gritar o pensar, de morir o vivir. No te deshaces de nada de eso, solo lo transformas. Antonio no quiso continuar con sus disculpas ni lamentaciones, ni sus deseos de desahogar su furia o sus ganas de hallar un culpable. Desde la penumbra, el viejo demonio vio cómo tomaba posesión las múltiples versiones. El hombre despiadado y cobarde, el hombre pensativo y el de buen humor. También vino el compasivo, el amoroso y un quinto que no quiso dejarse ver, pero su ausencia también la sintió. Así el anciano vio como todos llegaban de diferentes partes, llegaban hasta la escalera, daban media vuelta y se sentaban cada uno en el mismo lugar que aquel hombre abrumado estaba sentado, aceptando sus múltiples versiones, aceptándose por cada una de ellas. El demonio bajó al pórtico, tomó nota de cada una de las versiones que vio llegar, se felicitó por su primera victoria, diciéndose que iba por un buen camino, y recordando, como siempre, que su amo nunca se equivoca. Aquel hombre, Antonio Claro, era inteligente y muy diestro con las artes de la personalidad, y sería mucho más fácil
si se diera cuenta que estaba de su lado. Así lo escucharía mejor por el resto de la noche. Ahora debería empezar a escucharse a sí mismo. Escucharse a sí mismo.